A Walt Disney lo despidieron por no tener creatividad y quebró una empresa entera antes de crear el imperio más grande del entretenimiento. Pero lo peor no fue perder dinero, fue que le robaron su personaje más valioso y él se quedó con las manos vacías. Y justo ahí, cuando ya parecía acabado, tomó la decisión que lo cambió todo. Hoy vas a ver cómo el hombre que fue humillado, traicionado y quebrado terminó construyendo el mundo que literal lleva su nombre. Walt Disney no nació siendo un genio, no nació con dinero, no nació con un equipo, ni con fama, ni con suerte. Nació con una obsesión: crear algo que hiciera sentir magia a las personas. Pero antes de eso, la vida lo golpeó duro. Lo despidieron, lo hicieron sentir inútil, quedó en bancarrota y todavía peor, le robaron lo que él mismo creó. Y lo más loco es que eso fue lo que lo obligó a convertirse en una leyenda. Walt Disney era un joven con una imaginación gigantesca, pero con una realidad brutal. Trabajaba dibujando, tratando de sobrevivir, hasta que un día lo despidieron. ¿La razón? No tienes creatividad. Imagínate eso, que te digan que no sirves justamente en lo único que tú te sientes que eres bueno. Eso solo hubiera sido suficiente para que alguien se rindiera. Pero Walt hizo algo diferente, se lo tomó personal. No como un insulto, como un reto. Y ahí empieza su primera gran apuesta. Disney intenta emprender, crea su primer estudio, empieza a producir animaciones. Tenía talento, sí, pero también tenía algo que casi siempre destruye a los soñadores: la falta de dinero, experiencia y contactos. Trabajaba de día y de noche, comía mal, dormía poco y aún así la empresa no aguanta, quiebra. Disney termina sin nada, literal, sin dinero, sin estabilidad y sin garantías. Y aquí es donde la historia se pone seria, porque este es el momento donde el 95% se rinde. Pero Walt hizo lo contrario. Walt se va a Hollywood, no con un plan perfecto, no con inversionistas, con una maleta, dibujos y hambre de racha. Allá conoce a su hermano Roy, que no era el creativo, pero era el que podía ayudarlo a mantener los pies en la tierra. Y juntos levantan una nueva idea. Empiezan a crear personajes, historias, animaciones más ambiciosas. Todo empieza a moverse, pero justo cuando parecía que por fin iba a despegar, ocurre la traición más grande de su vida. Disney crea un personaje que se vuelve exitoso: Oswald, el conejo afortunado. Y cuando ese personaje empieza a crecer, Walt va por lo justo. Quiere mejorar el contrato, quiere control, quiere reconocimiento, pero en lugar de eso le quitan a Oswald. Le roban al personaje, le roban el equipo, le roban el trabajo y él se queda viendo como su creación ya no le pertenece. Ese momento es el equivalente a que te quiten tus sueños con tus propias manos. Muchos se hubieran quebrado. Walt no lloró. Walt se obsesionó con una sola idea: nunca más volveré a depender de alguien. Y de esa rabia nace una leyenda. En un viaje de regreso, Walt empieza a imaginar un nuevo personaje, algo simple, algo icónico, algo que pudiera ser suyo: un ratón. Y así nace Mickey Mouse. Al principio nadie creía, incluso le decían que un ratón no podía gustarle a la gente, pero Walt entendía algo que los demás no. La gente no compraba solo dibujos, compraba emociones. Y Mickey no era solo un ratón, era esperanza, era alegría, era personalidad. Pero aún así el éxito no llegó fácil, porque Disney tenía visión, pero también un problema: soñaba demasiado grande. Walt decide algo que en su época era una locura: hacer el primer largometraje animado de la historia, una película completa, animada, con historia, con emoción. Blancanieves. La industria se burló, le decían la locura de Disney. La gente estaba convencida de que nadie se iba a sentar una hora a ver dibujos. Y para colmo, Disney empezó a gastar una cantidad absurda de dinero. Hipotecó todo, arriesgó todo, apostó todo. Y cuando el dinero se acabó, estuvo a punto de perderlo todo por segunda vez. Pero entonces llega el estreno y lo que pasa esa noche cambia la historia. La película se estrena y la gente no solo la ve, la siente. Ríen, se emocionan, se quedan en silencio. Y cuando termina, aplausos. Blancanieves fue un éxito brutal. Disney no solo ganó dinero, ganó algo más grande. Ganó el mundo entero. En ese momento,
Walt dejó de ser un tipo que hace dibujitos para convertirse en el hombre que estaba reinventando el entretenimiento. Pero él no se detuvo ahí, porque su mentalidad no era ya lo logré, era ¿y si lo hago todavía más grande? Walt empieza a imaginar algo que nadie se atrevía ni a pensar. No solo películas, sino un lugar real donde la gente pudiera vivir esa magia. Un parque. Pero no cualquier parque, un mundo completo. Y así nace la idea de Disneyland. Otra vez le dijeron que estaba loco, le dijeron que iba a fracasar, que era demasiado caro, que era imposible. Pero Walt tenía algo que nadie podía comprar, una visión que no se le apagaba. Y cuando por fin Disneyland abre sus puertas, ese día se confirma algo. Walt no vendía caricaturas, vendía emociones. Y eso vale millones. Walt Disney no llegó lejos porque tuvo suerte. Llegó lejos porque fracasó y no se rindió. Lo despidieron, quebró, lo traicionaron, le robaron. Y aún así, creó algo que hoy sigue vivo en todo el mundo. Así que si tú estás pasando por un momento donde sientes que perdiste, tal vez no es el final. Tal vez estás justo en el mismo punto donde Walt estuvo antes de convertirse en leyenda. Porque a veces el fracaso no es una señal de que no eres suficiente, es una señal de que estás a punto de evolucionar. Si este video te motivó, dale like y suscríbete, porque aquí subimos historias reales de gente que tocó fondo y terminó conquistando el mundo.